María Cristina Flautero y Ana López, vamos a presentarle la actividad número 7 del curso de Administración Financiera. Vamos a hablarles un poco sobre la estructura financiera de una empresa. La empresa que escogimos se llama Dulon. Es una empresa colombiana que está dedicada a la prestación de servicios, a la comercialización, fabricación y diseño de soluciones bancarias, de seguridad y de oficina. En cuanto a la estructura de capital que encontramos en esta empresa, nos muestra acá que la estructura de capital, en ella podemos inferir o podemos identificar que el 52% de ese capital está expresado en que la empresa tuvo que adquirir por medio de financiación para su gestión. Esta financiación se tuvo que hacer por medio de terceros y en este caso se hizo por medio de entidades bancarias para, como les mencioné ahorita, para poder darle gestión a su estructura económica. Por otro lado, nos damos cuenta que el patrimonio, que son los recursos con los que en realidad cuenta la empresa, los recursos propios, equivale al 48%, lo que nos lleva a deducir que es una empresa que en realidad no está en expansión, ya que el 50% de sus activos se encuentra o está endeudado, por decirlo así. Y esto lo vemos expresado en la variación que se presenta entre su activo total, y su pasivo total. Por otro lado, en cuanto al análisis de tipo de financiación a corto plazo y a mediano plazo, en la parte nos damos cuenta que el pasivo corriente equivale al 37% y que comparándolo con la financiación, en ese caso, el pasivo corriente sería la financiación a corto plazo. Y si lo comparamos con la financiación a largo plazo, la diferencia es bastante representativa con el 63%. Y nos damos cuenta que esa financiación a largo plazo la vemos evidenciada en el estado de situación financiera, de donde sacamos toda esta información y nos damos cuenta que hay unas obligaciones financieras a largo plazo por un costo bastante elevado, que esto nos lleva a concluir que posiblemente la empresa no tenga riesgo de liquidez. Yo les voy a hablar de la parte de la estructura económica en lo que se refiere a los activos, en donde evidenciamos que en los activos corrientes encontramos el 40% del 100% de los activos y el 60% de los activos no corrientes. Aquí nos damos cuenta que los activos no corrientes están en su mayoría básicamente a más de un año, por lo cual no es conveniente, ya que la empresa estaría presentando un flujo de caja muy bajo y no contaría, digamos, en ese momento con un activo, sino solamente del 40%, ya que el otro se va prácticamente a más de un año y no es muy conveniente tener una cartera por tanto tiempo versus lo que acaba de explicar el compañero. Para continuar con el análisis de la empresa escogida, tomamos unos indicadores de rentabilidad.
esos indicadores de rentabilidad, el objetivo es medir, como dice, la rentabilidad de la empresa, evaluar el rendimiento que tiene esto. Y para esto, como explicamos hace un momento, se analiza la estructura financiera de la empresa de acuerdo a los estados financieros que tenemos. Uno de los indicadores de rentabilidad es el rendimiento de las inversiones. Es para mirar este rendimiento que ha generado la empresa a partir de la totalidad de sus activos. La empresa y los socios deciden hacer una inversión para construir estos activos y necesitan mirar o determinar cuál ha sido el retorno de esa inversión. Según los estados financieros, nos dio un 0,68%. Otro indicador de rentabilidad es el margen de utilidad bruta. ¿Qué refleja? Refleja la utilidad bruta, determina el margen que hay de ganancia entre el costo de venta y los ingresos, las ventas que se hicieron. Acá nos da un porcentaje del 70%. Nosotros analizando el anterior indicador y este del 70%, tenemos, y además el de utilidad que nos da 7,79%, el ROE nos da 1,42%. ¿Qué sacamos de conclusión con la empresa? Todos los indicadores deben ser analizados para determinar la eficiencia con que se está gestionando los recursos en todas las etapas de la empresa. De acuerdo a este análisis que le estamos practicando a equipos bancarios de Ulon, vemos que por un lado adquiere activos de largo plazo con financiación de largo plazo. Tienen un inventario alto y no tienen liquidez inmediata. Pero cuando miramos sus ventas son altas, ¿por qué? Porque tienen unos costos bajos y de ahí que le da un margen de utilidad bruta del 70%. También vimos que no es una empresa que está en expansión, tiene una política de financiamiento a largo plazo. Y por otra parte, no observamos dividendos en sus estados financieros, que vimos que el año anterior tuvieron pérdida. Entonces, suponemos, porque nos faltaría como entrar a tener más información detallada de la empresa, que no decretaron dividendos de acuerdo a alguna política que ellos manejan, hasta de pronto no tener algún porcentaje mejor de recuperación en cuanto a la utilidad. Este año ya tuvieron utilidad, pero deben estar bajo alguna política que aún no han alcanzado la utilidad que ellos esperan. Complementando lo que dice la compañera Carolina, digamos que aquí estamos viendo la margen de rentabilidad, que se podría decir que es muy similar a la margen de utilidad, con la diferencia que esta ya sería la rentabilidad neta, donde veíamos que hubo una muy buena rentabilidad, pero también sabemos que a pesar de que hubo una muy buena rentabilidad, esta rentabilidad es básicamente a un largo plazo. Como lo dijo la compañera anteriormente, los inventarios básicamente no están en rotación, tienen mucho inventario como tal, pero el flujo de caja es muy mínimo para poder apalancar la empresa en efectivo. Entonces, en la conclusión que sacamos o que acabo de decir la compañera es esa. Definitivamente la empresa, a pesar de su buena rentabilidad y utilidad, no tiene liquidez suficiente para apalancar algún financiamiento por el momento. Muchas gracias.